El arma que debía borrar a Israel del mapa, de repente se convirtió en su escudo más fiable. Los tanques soviéticos, vendidos a sus enemigos, terminaron como botín de guerra. Y fue precisamente de ellos de donde nació una máquina que los propios soldados israelíes llamaban su salvación. En los combates urbanos, donde los transportes blindados convencionales se convertían en trampas mortales, esta máquina resistía lo que se consideraba inaceptable. La golpeaban con lanzagranadas, le tendían emboscadas, la atacaban una y otra vez, y las personas dentro salían con vida. Pero tras esta aparente invulnerabilidad se esconden decisiones polémicas, costosos compromisos y una experiencia pagada con un precio demasiado alto. ¿Por qué Israel tomó un camino por el que ningún otro ejército del mundo se atrevió a ir? ¿Qué le hicieron exactamente a los tanques soviéticos T-55 para convertirlos en el vehículo blindado más protegido de su clase? Y lo más importante, ¿cuál es la debilidad del Atzarit que hasta sus creadores prefieren no recordar? Las respuestas a estas preguntas aparecen solo hacia el final, y es ahí donde la historia da el giro más inesperado. El transporte blindado de personal Atzarit o Atzarit es la historia de una paradoja y de la transformación de una amenaza en protección. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética suministraba tanques T-54 y T-55 a países árabes, con la intención de reforzar sus fuerzas armadas y crear una seria amenaza para Israel. Estas máquinas eran sencillas, fiables y efectivas, y su aparición en el campo de batalla infundía temor. Pero el destino quiso otra cosa. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, el ejército israelí logró capturar cientos de esos tanques, abandonados por los ejércitos en retirada de Egipto, Siria y Jordania. Las máquinas estaban prácticamente nuevas, listas para el combate, y esto dio a los ingenieros israelíes una oportunidad única de estudiar tecnología ajena a fondo, entender qué hacía fuerte a un tanque y dónde se escondían sus puntos débiles. Esta tecnología destinada a destruir Israel se convirtió de repente en un recurso para proteger a sus propios soldados. Los tanques capturados se transformaron en trofeos que abrieron el camino para crear algo completamente nuevo. Surgió la intriga. ¿Era posible construir a partir de máquinas creadas para hacer la guerra contra uno mismo un transporte blindado de personal ideal, capaz de resistir cualquier impacto y salvar la vida de los combatientes? Esta idea, que gradualmente se convertía en un plan, sentó las bases para el revolucionario proyecto Atzarit. Mientras otros ejércitos se preparaban para operaciones ofensivas en terreno abierto, Israel comenzó a buscar una solución no convencional, una máquina que no solo participara en la batalla, sino que protegiera a su gente en las condiciones más peligrosas de los combates urbanos, transformando el antiguo arma del enemigo en un símbolo de supervivencia y seguridad. La experiencia de 1967 fue solo el comienzo. El verdadero torrente de conocimiento táctico llegó más tarde, cuando la región volvió a sumirse en enfrentamientos a gran escala. En 1973, durante la guerra de Yom Kippur, el ejército israelí se enfrentó a tropas árabes equipadas no solo con tecnología soviética masiva, sino también modernizada. Los primeros días fueron una dura prueba, pero tras un cambio en la iniciativa, el campo de batalla volvió a quedar en manos de Israel. Con él también se quedaron cientos de vehículos blindados, abandonados por las tripulaciones durante la apresurada retirada. La situación en la península del Sinaí resultó especialmente ilustrativa. Allí, las unidades israelíes se hicieron con una enorme cantidad de tanques T-54 y T-55, muchos de los cuales no tenían daños graves. Estas máquinas no requerían una larga restauración y podían ponerse en servicio casi de inmediato. De hecho, Israel obtuvo un parque de vehículos blindados comparable al armamento de un ejército completo. La siguiente etapa llegó en 1982, durante la operación en el Líbano. Allí los israelíes se toparon con unidades de tanques sirios nuevamente equipados con máquinas soviéticas. El resultado fue predecible.
decenas de combates, cientos de tanques destruidos y abandonados que fueron evacuados metódicamente hacia las bases israelíes. A principios de los años 80, la masa de trofeos alcanzó tal volumen que la cuestión dejó de ser puramente técnica y se convirtió en estratégica. Los ingenieros y militares obtuvieron una oportunidad excepcional no solo de estudiar ejemplares individuales, sino de comparar decenas de máquinas de diferentes años de fabricación, distintas configuraciones y con diferentes niveles de desgaste. Desmontaron a fondo la estructura de los tanques soviéticos, evaluaron la resistencia del casco, la distribución del espacio, la fiabilidad del tren de rodaje y la facilidad de reparación. Simultáneamente salieron a la luz sus limitaciones: un espacio interno reducido, soluciones de diseño que quedaban obsoletas y una escasa adaptación a los combates urbanos. Poco a poco quedó claro que usar estos tanques en su función original era un camino sin salida. Se modernizaron algunas máquinas y entraron en servicio, pero su potencial era limitado. Entonces el mando israelí se enfrentó a una pregunta clave: ¿qué hacer con la enorme cantidad de cascos blindados que todavía ofrecían una potente protección, pero que ya no cumplían los requisitos del combate moderno? La respuesta a esta pregunta terminaría cambiando el propio enfoque sobre los vehículos blindados y llevaría al nacimiento de una máquina para la que la protección del ser humano sería la tarea principal. Las primeras respuestas prácticas a esta pregunta aparecieron en forma de los tanques Tirán. Los T-54 y 55 capturados no se convirtieron en un simple botín de almacén. Fueron profundamente transformados para cumplir los estándares del Ejército de Defensa de Israel, Tzal. Los cañones soviéticos fueron reemplazados por armas estadounidenses de calibre 105 milímetros, lo que resolvió de inmediato el problema de la munición y mejoró la compatibilidad con la logística occidental. En el compartimento del motor se instalaron motores diésel más potentes, y en el casco y la torreta se añadieron ametralladoras de diseño occidental y medios adicionales de autodefensa. En esta configuración, los Tirán permanecieron como una unidad de combate completa durante varios años. Participaron en operaciones, actuaron a la par de otras unidades de tanques y demostraron que la tecnología capturada podía ser no solo una solución temporal, sino una herramienta de trabajo útil. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que el margen para el desarrollo de estas máquinas era limitado. La estructura, creada en los 50, apenas aceptaba nuevos sistemas, y cada actualización se obtenía a un precio cada vez más alto. Paralelamente, también cambiaba la naturaleza de los combates. Los enfrentamientos ocurrían cada vez más no en terreno abierto, sino en áreas urbanas densas. Allí, el tanque dejaba de ser una respuesta universal a todas las amenazas. Seguía siendo un arma formidable, pero junto a él actuaba con más frecuencia la infantería, que se desplazaba en transportes blindados vulnerables. Eran ellos el eslabón débil, recibiendo los impactos en calles estrechas y patios. La experiencia en el Líbano resultó decisiva. Las bajas dentro de las máquinas ligeras demostraron que el enfoque habitual ya no funcionaba. La protección del vehículo dejó de medirse solo por el grosor del blindaje y el calibre del cañón. Pasó a primer plano la seguridad de las personas en su interior. En ese momento, el foco se desplazó definitivamente de la idea de un tanque más a una tarea fundamentalmente diferente. Los ingenieros empezaron a mirar los cascos de los Tirán no como la base para otra modernización, sino como una coraza blindada capaz de salvar vidas. Así empezó a tomar forma el concepto en el que la protección de un tanque se usaría no para atacar, sino para transportar infantería. Surgió la idea de la cápsula de vida, un espacio cerrado y máximo protegido donde los soldados debían llegar al punto de desembarco bajo fuego, sin convertirse en un objetivo fácil. Esta idea parecía atrevida e incluso polémica, pero era la consecuencia lógica de toda la experiencia acumulada. El tanque soviético, que había sobrevivido varias guerras y cambiado de función, estaba listo para su última transformación: convertirse en la base de una máquina donde el arma principal no sería un cañón, sino un blindaje destinado a proteger al ser humano. La verdadera revolución comenzó con el desmontaje de la torreta del antiguo Tirán. En lugar del cañón,
apareció un enorme compartimento interno capaz de albergar a un pelotón de 10 soldados completamente equipados, además de una tripulación de 3 personas, comandante, conductor y operador de armamento. En el lugar de la antigua torreta se instaló una superestructura de perfil bajo con escochillas, y en la parte trasera se equipó una rampa especial para un desembarco rápido de la infantería. Los soldados podían abandonar la máquina en cuestión de segundos, incluso en movimiento, lo que cambiaba por completo la táctica del combate urbano. La protección del vehículo también experimentó cambios radicales. Los ingenieros israelíes añadieron al casco un blindaje multicapa con fibras de carbono, capaz de disipar los chorros de las cargas huecas, e instalaron elementos de protección reactiva, contenedores con explosivos que destruían el proyectil antes de que alcanzara el blindaje principal. La combinación de estas tecnologías hizo al Atzarit prácticamente inexpugnable para la mayoría de los lanzagranadas y las primeras generaciones de misiles antitanque. A pesar de su imponente masa, 44 toneladas frente a las 36 del T-55 original, los ingenieros conservaron la maniobrabilidad y la capacidad de movimiento del vehículo. La velocidad máxima se redujo a 50 km por hora, pero esto no se consideraba un problema. El Atzarit se creó para operaciones urbanas, donde la seguridad de la infantería es más importante que la velocidad. Dentro de la máquina se colocaron todos los sistemas necesarios para la comodidad y eficacia combate de la tripulación y el pelotón, incluyendo asientos cómodos, cámaras de video y control remoto del armamento. Cada decisión reflejaba la prioridad de proteger vidas, desde la distribución bien pensada del espacio hasta el blindaje reforzado, desde la rampa de desembarco hasta los elementos de protección reactiva. El Atzarit dejó de ser simplemente un tanque, se transformó en una cápsula blindada capaz de llevar a los soldados al frente y traerlos de vuelta con vida. Esto no fue solo una modernización, sino la creación de una clase completamente nueva de vehículos de combate, donde el principal valor era la protección del ser humano, no la potencia de fuego. A primera vista, el armamento del Atzarit parecía sorprendentemente modesto para una máquina de su peso y nivel de protección. No tenía un cañón automático ni misiles antitanque, como era habitual en los vehículos de combate de infantería. Fue una decisión consciente. La tarea principal del Atzarit no era combatir a la par de los tanques, sino llevar a la infantería de forma segura hasta donde ya se estaba librando el combate. Por eso, el armamento principal era una estación de ametralladora de control remoto Rafael, montada en el techo del casco. Este sistema permitía abrir fuego sin salir del volumen protegido. El operador controlaba la ametralladora desde el interior del vehículo usando un joystick, observando la situación a través de cámaras cuyas imágenes se mostraban en la pantalla. Nadie necesitaba asomarse por las escotillas, exponiéndose al fuego enemigo. Para condiciones urbanas, donde la amenaza puede aparecer desde cualquier ventana o callejón, esta solución aumentaba drásticamente la supervivencia de la tripulación. Además de la estación principal, la máquina contaba con otras 3 ametralladoras para defensa de corto alcance. Una se ubicaba junto a la escotilla del comandante y 2 en la parte trasera del compartimento de desembarco. Se usaban durante el desembarco y permitían a la infantería cubrirse mutuamente en los primeros y más peligrosos segundos tras salir del vehículo. Completaba este conjunto un mortero de 60 milímetros capaz de realizar fuego indirecto. Se empleaba para neutralizar objetivos tras coberturas, colocar cortinas de humo e iluminar el terreno, especialmente de noche. La táctica de desembarco se diseñó en torno a la velocidad y a minimizar el riesgo. La rampa trasera se abría rápidamente y el pelotón podía abandonar el vehículo incluso sin que éste se detuviera por completo. Mientras el Atzarit seguía en movimiento, al enemigo le resultaba mucho más difícil apuntar y usar medios antitanque. Si era necesario, la tripulación colocaba una densa cortina de humo, ocultando la maniobra y el momento de salida de la infantería.
Las estrechas troneras en la parte trasera permitían controlar el espacio detrás del vehículo y cubrir direcciones vulnerables. En el campo de batalla, el Azarit nunca actuaba solo. Su compañero natural eran los tanques Merkava. Los tanques iban delante, neutralizando puntos de fuego y objetivos pesados, recibiendo el impacto principal. Los Azarit los seguían, aprovechando esa cobertura, y transportaban a la infantería directamente hasta edificios o fortificaciones. En este tándem, los roles estaban claramente distribuidos. El Merkava rompía la defensa, el Azarit entregaba a quienes debían mantener las posiciones capturadas. Juntos, formaban un organismo de combate unificado, donde la protección, el fuego y la táctica se complementaban, transformando el combate urbano en un proceso controlado y calculado. El bautismo de fuego del Azarit tuvo lugar a principios de los años 90 en las condiciones de estrecha edificación urbana de los territorios palestinos. Calles estrechas, construcción densa y posiciones enemigas ocultas creaban un verdadero laberinto para los vehículos blindados. Aquí se puso a prueba la idea principal de la máquina: la protección de la tripulación y el pelotón. Incluso los anticuados medios antitanque como los RPG-7 y granadas propulsadas a menudo resultaban impotentes contra el blindaje multicapa y la protección reactiva. Los soldados dentro del vehículo podían moverse y observar, prácticamente sin estar expuestos a una amenaza directa. Con el estallido de la Segunda Intifada y durante la Operación Plomo Congelado, 2008-2009, los Azarit confirmaron su valor excepcional. Las operaciones urbanas demostraron que, a pesar de su baja velocidad y maniobrabilidad limitada, la máquina permitía llevar a los combatientes de forma metódica y segura al punto de desembarco, proporcionar cobertura y permanecer en el campo de batalla, lista para la evacuación o un nuevo desembarco. Incluso tras impactos directos de medios antitanque, el blindaje y la protección reactiva mantenían la capacidad operativa del vehículo y aseguraban la supervivencia de la tripulación. La experiencia en combate real dejó una conclusión principal clara: el Azarit no es solo un transporte, es una cápsula de vida sobre orugas. En los combates urbanos, donde los transportes blindados convencionales se convierten en blancos fáciles, el pesado y lento pero minuciosamente protegido Azarit se transforma en una fortaleza confiable que salva decenas de soldados. El enfoque israelí de la guerra urbana mostró que a veces la protección máxima y el control de la situación son más importantes que la alta velocidad o el alcance, lo que convierte al Azarit en una herramienta única en el teatro de operaciones de Medio Oriente. La evolución del Azarit no se detuvo en las primeras series. Los modelos Mark I, Mk-1, fueron cediendo paso gradualmente a los modernizados Mk-2, donde los ingenieros mejoraron el sistema de control de fuego, equiparon a los comandantes con miras termográficas y reforzaron la protección del techo y el fondo del vehículo, teniendo en cuenta la amenaza de ataques desde arriba y explosiones de artefactos improvisados. Los nuevos dispositivos de observación permitían ver al enemigo a través de cortinas de humo y en plena oscuridad, proporcionando una ventaja táctica incluso de noche. Las mejoras modernas afectaron también a la electrónica y las comunicaciones. La tripulación podía mantener contacto constante con el mando y otras unidades, recibir alertas instantáneas de designación láser de misiles antitanque y realizar a tiempo maniobras evasivas o colocar cortinas de humo. El motor y el tren de rodaje también recibían mantenimiento y modernización regulares para garantizar un funcionamiento fiable, incluso en condiciones de calor, polvo y cargas constantes. Hoy, el Azarit, continúa en servicio en el Ejército de Defensa de Israel, IDF, Tzahal, siendo uno de los transportes blindados de personal más protegidos del mundo.
Su concepto único de un transporte blindado pesado basado en el chasis de un tanque no se ha repetido en ningún otro ejército, aunque Israel desarrolló en paralelo el aún más protegido Nemer, basado en el tanque Merkava. Sin embargo, los Aksarit siguen operando donde se necesita una protección fiable para la infantería sin requerir la máxima maniobrabilidad. La historia del Aksarit es un ejemplo de cómo la tecnología capturada, destinada al enemigo, puede convertirse en un arma única, capaz de salvar vidas. Los tanques soviéticos T-54 y T-55, que una vez amenazaron a Israel, se convirtieron en una máquina que cambió la concepción del transporte blindado y proporcionó durante décadas protección a los soldados en los combates urbanos más difíciles. El concepto de cápsula de vida demostró que el uso inteligente de la tecnología y un enfoque no convencional pueden crear soluciones únicas, capaces de enfrentarse a nuevas amenazas y preservar vidas.